Okay, so we're going to start. Good afternoon, everybody. Today is May 29, 2024, and this is the Integrity Project, my personal blog. This is the session number 7 from the week number 4, and this is the objective that students describe by themselves with different verbs in simple present, right? Ahí está nuestro objetivo. Ok, bien, bueno, pues le doy la bienvenida a quienes se encuentran en estos momentos dentro de la sesión. Los voy a mencionar, si alguien hace falta, me comenta. Ok, está Bianca Yamile, Diana Alondra, Jacqueline, Jennifer Yasmín, Julio César, María Fernanda, María Guadalupe, Mayra Pinto y Tania Anaí. Son los que tengo en estos momentos registrados. Si alguien falta, me comenta y que normalmente han estado dentro de las sesiones. Probablemente faltan por ingresar algunos. Y bueno, el objetivo ahí está. Describe by themselves with different verbs in simple present. Here you have the agenda. Greetings to everyone. Send activities, some advice, personal pronouns, describing myself, adjectives to describe personal routines, likes and dislikes. ¿Ok? Bueno, como se habrán dado cuenta, para la actividad, bueno, una de las actividades de esta semana es trabajar el proyecto integrador. Y bueno, su nombre lo indica. Integra, junta los contenidos que trabajamos en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 y bueno, hoy hace nuevamente un cuestionario. El proyecto integrador es una serie de preguntas acerca de nosotros, acerca de las personas con que vivimos, acerca de la ciudad de donde vivimos, etcétera, etcétera. Es un cuestionario de manera general y bueno, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta sobre él, adelante. ¿Ok? Esa es la idea. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo, espero que así sea. ¿Tienen alguna duda? Adelante. Voy a ir haciendo algunas precisiones respecto a las respuestas que deben colocar. Son precisiones muy claras. Por ejemplo, vean, aquí viene una que dice, Where are you from? En alguna del cuestionario, o sea, no están en orden, pero esta pregunta está. Where are you from? O sea, a ustedes les va a aparecer. Y la forma correcta de responder es una forma completa. ¿A qué me refiero con forma completa? Es que deben colocar el verbo to be, claro, en donde haya la pregunta y obviamente por darle una respuesta. Por ejemplo, where are you from? I am from. Esa frase de I am from es parte de la pregunta, pero es el verbo to be. El verbo to be es el que hemos visto desde la sesión 1. Por eso es un proyecto integrador, porque vamos a trabajar algo que ya en su momento vimos y hoy con esta actividad tratamos de reforzar esos contenidos. Where are you from? I am from San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, eso aludiendo al lugar de donde ustedes son, bueno, pues ya le van a poner I am from y bueno, ya cambiará el lugar de donde ustedes son, ¿ok? Y ahí ven, aparece una tic, una palomita, porque esa es una respuesta completa. Está, digamos que contiene los dos elementos, que es el verbo to be y obviamente le da respuesta a la pregunta de dónde son. ¿Ok? Entonces, de esa manera deben ir todas las preguntas
todas las respuestas del cuestionario que ustedes tienen. Si alguien me responde, "Where are you from?" y solamente le pone Chiapas, bueno, en esencia está respondiendo a su pregunta. Sin embargo, le falta el elemento gramatical que es I am from. Ujú. A eso se refiere en las instrucciones, también lo menciona, complete answers. ¿Ok? Entonces, imagínense, si les pregunta su edad, lo correcto es responder, I am 27 years old. O sea, es una respuesta larga, sí, pero es lo que les pide y la manera en cómo deben ustedes responder. I am from y contestan. Vean aquí, incluso para describir a una tercera persona. Where are you from? Cambiaría por where is she from? She is from, se sigue utilizando el verbo to be y el lugar, obviamente, al darle respuesta. She's from Río Verde, San Luis Potosí. Y ahí ya nada más hacen el match a de donde ustedes son. ¿Mm? Ok, de esta manera, pues vean ahí aparece complete answers. De esta es la forma correcta de cómo debe ir todo su cuestionario. ¿Mm? Bueno, respondido todo su cuestionario. Entonces, en el momento en el que ustedes tengan alguna pregunta, con toda confianza, ya saben, pueden hacer la pregunta o resolver la duda o lanzar ¿cómo se llama? El comentario. ¿Ok? Bueno, viene Tania, adelante. O sea que para contestar las preguntas, tenemos que incluir el verbo to be, que es I am. Así es. Ujú. Así es, debe incluirlo. ¿Mm? Ok, muchas gracias. Es que yo las había contestado, pero no les había puesto, a todas no les puse el I am, entonces Ah, para ok. checarlo. Ajá. En el caso, o hago la precisión, en el caso que lo requiera. Porque, por ejemplo, en esta pregunta dice, what do you do? Ah, bueno, ¿por qué les comparto esta pregunta? Para que no para que no se confundan. Una persona, bueno, uno de sus compañeros pensó que decía, ¿qué haces? What do you do? No, ¿ok? No es qué haces, ¿ok? Sino más bien hace alusión a su ocupación. What do you do? Occupation. Por eso es que ahí pongo el signo de igual, occupation. Si dijera, what's your occupation? Ah, pues es lo mismo que what do you do? ¿Ok? Y bueno, respondiendo o haciendo el símil, pues ustedes le van a poner I am, ahí está el verbo to be. I am a student. I am an English teacher. I am a housewife. I am a manager. Bueno, ya le pondrán la actividad que ustedes desempeñan, a lo que se dedican, lo que van a compartir. Vean en la última línea dice, I am a student. Y entonces lo que hace un momento comenté es darle una respuesta completa. ¿Y saben por qué? Porque el verbo to be ya lo empleamos, ya lo manejamos. Entonces, eso lo manejamos en la sesión de la actividad 1. Entonces, lo que hace un momento comenté, esta actividad trata de ser, pues, integradora con todo el vocabulario que hemos ido trabajando. Ujú. Entonces, again, what did you do? Is your occupation? I am a student. Right? ¿Ok? Entonces ahí le pongo igual a su ocupación. Ujú. Ok. Sí, viene otra pregunta que se van a encontrar y que dice, Who is your favorite family member? Dentro del cuestionario está esta pregunta. Who? Who pregunta quién. Who is your favorite family member? Ok, ahora,
vean algunas posibles respuestas. My favorite family member is, diagonal, are. Bueno, ¿por qué está is o por qué está are? Porque pueden poner a una persona o pueden mencionar a 2, 3, 4, las que ustedes deseen. ¿En qué sentido? Si quiero colocar una, my favorite family member is my father. Pues solo estoy mencionando a uno. Pero si quiero mencionar a 3, bueno, ahí cambia el verbo to be. My favorite family members are my mom, my dad, my husband, my wife, los que ustedes van a mencionar. Esa es una estructura. En la siguiente línea aparece ya directamente a quién están dándole respuesta. My daughter is my favorite family member. My son, es decir, ahí ya pues es a quién o quienes ustedes quieran mencionar. Entonces, aquí solamente la observación. Singular is, y si van a mencionar a varios, are. Porque puede ser uno, pueden ser 2, 3, 4, 5. No especifica a cuántos. Entonces se presta a decir, bueno, voy a mencionar a mi familia, ok. My mom, my dad, my husband, my wife, and etcétera, ¿no? Incluso hasta pueden mencionar my grandmother. Es personal. ¿Sale? Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Bien, gracias. bien, María Fernanda levantó su manita. ¿Alguna duda? También se puede mencionar a los hijos. Por supuesto, sí. Sí, sí. Es a quien ustedes quieran mencionar. Por eso decía que si mencionan a uno, tengan cuidado y digan is. My favorite family member is my mother. Ahora, si van a mencionar a varios, solamente hacen el cambio por are. My favorite family members are. Y ya mencionan a esas personas. Sí, por supuesto que también se pueden mencionar. Gracias. Ok, muy Y bien. por ejemplo, está bien dicho, they are all my favorites. Yes, sí, también, Okay. también está correcto. Aquí en este caso, como la pregunta directa es ¿quién? Who, ¿ok? Es por eso que, y como en su momento vimos al vocabulario de la familia, por eso es que les estoy compartiendo así. Pero si usted pone they, all of them, o my whole family, ¿ok? También se entiende que ya está mencionando a varios integrantes. Entonces, bueno, cuando le doy lectura a sus respuestas, pues obviamente para mí está correcta. Ok, gracias. Ok, yes. Bien, ok. Adelante, sí. In general, we are going to describe name, occupation, nationality, abilities. As I mentioned before, you are going to describe and you are going to reinforce all of this information from the week number 1, week number 2, and week number 3. Es como una actividad que mezcla a las 3 semanas anteriores. ¿En qué sentido? En los contenidos, en el vocabulario, etcétera. Porque ahora viene una pregunta sobre su ciudad. ¿Ok? Cada uno de ustedes puede mencionar. La pregunta es muy abierta para decir, how is your city? ¿Cómo es tu ciudad? Cada uno de ustedes va a compartir algún elemento importante que observe. Vean, aquí solamente les voy compartiendo ejemplos. Si ustedes los quieren tomar, si no, pues los cambian, los amoldan a las características de su ciudad. Pero vean, esta sería una forma de responder. Si la ciudad donde yo viviera es la Ciudad de México, bueno, me imagino alguna de estas características. Mexico City is big.
Big en el sentido de la cantidad de gente. Mexico City is crowded. Mexico City has a lot of museums. Mexico City, or my city, is wonderful. Le estoy dando ciertos atributos, ciertas características a la ciudad, o puedo integrarlos todos. Mexico City is big, it is crowded, it has a lot of museums, and it is wonderful. Es decir, las 4 ideas de las que me imagino de cómo es mi ciudad, bueno, están integradas en un solo enunciado y lo pueden hacer de esta manera. Obviamente con las características de su ciudad. Por ejemplo, en los lugares en donde hay playa, bueno, pues esa sería una mención, por ejemplo, y si así lo desean, bueno, pues hacen el cambio. En el caso de que no, aquí le estoy poniendo que tiene muchos museos, la Ciudad de México. ¿Ok? Bueno, tiene además pues otras características, otras cualidades, y ustedes ya van compartiendo cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, es la situación de hablar sobre la ciudad a la cual, en la cual vivo, porque dice, how is your city? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, César. Sí, muchas gracias. Ok, so I continue. Déjenme ingresar. Bueno, además, ¿qué puedo hacer uso? De las estructuras there is, there are. Recuerden que there is for singular, there are is for plural. I can use to describe a city. For example, in my city, there is a big zoo or African safari. There is a thematic museum in the south of the city. I'm describing my city. In my city, there are crab markets made of Talavera, and there are some Mexican typical food restaurants in the center of Puebla. Okay, so you are going to describe as many situations as you can using there is, there are. Esta es otra forma de cómo pueden describir lo que hay en sus ciudades usando la estructura there is, singular, there are, plural, right? Es decir, si bien es cierto que la pregunta la colocan o la encontramos dentro del cuestionario, pues simplemente esta puede ser respondida de distintas formas, como en la anterior, pongo Mexico City is wonderful, ¿ok? Está correcto, es una respuesta muy, muy aceptable. Lo mismo si alguien describe lo que hay, se entiende y bueno, ya va a quedar muy, muy bien entendido qué es lo que hay en respuesta a esa pregunta. How is your city? Les decía, cada una de las ciudades en las que ustedes viven, pues tiene muchos aspectos que se van a mencionar y que ustedes van a compartir. Entonces, esta sería una. ¿Ok? Bueno, van a encontrar también otra pregunta que dice, What do you look like? Bueno, ¿a qué se refiere esta pregunta? Pues esta pregunta es sobre nuestra apariencia. What do you look like? I am tall. O en el contrario, I am short. I have short and wavy hair. Y bueno, tiene 3 puntos porque ustedes describen cómo son en su apariencia. Esta pregunta es específica de la apariencia. What do you look like? Y bueno, pues algunos ya ustedes recordaremos cómo nos describimos en la sesión 1. Y entonces, bueno, pues de ahí podemos retomar
algunas respuestas. Me preguntaba específicamente hoy uno de sus compañeros y me decía, ¿puedo colocar las preguntas de las actividades anteriores? Por supuesto, incluso, bueno, le escribí, si las puede mejorar, bueno, pues sería muchísimo mejor, ¿no? ¿Ok? Porque además, pues ya tiene más vocabulario, ¿ok? Ya vio las retroalimentaciones que se le fueron dando de cada una de las actividades y estoy seguro que ya puede dar una respuesta incluso hasta más completa. Ujú. Entonces, claro que pueden tomar las actividades, las respuestas de actividades previas, incluso hasta mejorarlas, ¿ok? Y bueno, estos siguen siendo descripciones sobre la pregunta. I am tall, I have short and wavy hair, and I wear glasses. Everything is about the question, what do you look like? Right? Okay, very good. So remember, so this is very important also, the personal pronouns and the possessive adjectives. Aquí nuevamente hago uso y de el recordatorio de este tema. Los pronombres personales que se relacionan con los posesivos. Cada pronombre tiene un posesivo. Además, estos posesivos también los van a utilizar o ya los están utilizando dentro del foro. Bueno, ahorita voy específicamente al foro, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero en el foro ya se dieron cuenta que hacen uso de los posesivos ahorita que están haciendo las preguntas. Las preguntas, me gustó uno, bueno, me agradó una de sus compañeras que puso, ¿a quién están dirigidas? ¿Mm? Y además, bueno, ya está especificando dentro de su pregunta si es tercera persona, que lo es, ¿ok? Y entonces, bueno, ya hace alusión a los posesivos. Entonces, van a utilizarlos como los están viendo, I, my. ¿Para qué? Para hacer esa diferencia de cuándo es un pronombre personal y cuándo es un adjetivo posesivo. Y nuevamente les comparto por cada uno de ellos, por cada par, porque recuerden que estos van en pares. I siempre va con my, you con your, he con his, en el caso de la descripción del masculino, she y her cuando se hable de femenino, it, its, we, or, they, their. En el caso de los plurales, bueno, en esta sesión, o más bien en este módulo, vamos a llegar a la descripción de las terceras personas. Ya en el siguiente módulo trabajarán los plurales. Bueno, ok, porque el siguiente módulo también es en inglés. Bueno, ok, eso ya, eh, y que es la continuidad de lo que estamos trabajando. Tania, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, asesor. En la cuarta participación del foro dice que tenemos que presentar a un compañero, pero tiene que ser un compañero de los que estamos de aquí del grupo o como en la de la tarea del roommate, que inventamos a un compañero y le hicimos preguntas. Ok, buena pregunta. Debe ser un compañero del grupo de los que estamos aquí. ¿Mm? O de los que están en la plataforma, porque hay algunos que por sus actividades no están dentro de las sesiones, ok, pero sí se hacen presentes dentro del foro. Entonces, debe ser un compañero del foro. ¿Por qué? Porque ahí me voy a percatar de las preguntas que le haga
de las respuestas que dé ese compañero y de cómo lo presenta. Voy a poner así rápidamente un ejemplo. Yo le pregunto a Jennifer Yasmín. Le pregunto, How old are you? Le estoy preguntando por su edad. Cuando ella me responde, voy a dar un ejemplo. Respondió, responde en primera persona. I am 25 years old. Responde que tiene 25 años. Pero cuando yo le presento, cuando yo hago mi cuarta aportación, lo debo hacer en tercera persona. Entonces, ya voy a escribir. She is my classmate. She is Jennifer Santos, etcétera, etcétera. She is 25 years old. Y en ese cambio es cuando la rúbrica dice si el estudiante comprende la tercera persona o el uso, empleo de la tercera persona. Por eso debe ser alguien de aquí, para que yo vea esa información y entonces diga, ok, está utilizándola correctamente. ¿Sí, sí me expliqué? Ok, muchas gracias. Sí, César, muchas gracias. Ok, entonces tengan mucho, bueno, en todo momento hay que poner atención, pero a quien están dirigidas las preguntas es a quien voy a presentar. Entonces, si mis preguntas fueron para Jennifer, entonces cuando ella me responde, yo uso las respuestas para presentar a Jennifer en mi cuarta aportación. ¿Ok? Y bueno, hablando de aportaciones, con esto más o menos se dan a la idea o nos damos una idea de que hay quienes van a participar hasta más de 4 veces. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo le pregunto a Jennifer y alguien más ya le preguntó a Jennifer. Entonces, 2 ya le preguntamos a la misma persona. Si Jennifer nos responde a ambos, Jennifer estará haciendo una aportación o respondiendo una vez extra. Entonces ya no va a tener 4, ya va a tener 5. Y si responde a 3, pues va a tener más, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y si bueno, por eso decía que mínimo la rúbrica habla de 4 aportaciones o 4 participaciones. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro esto? Sí, asesor. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, take care. Tomen mucho en cuenta estos, los pronombres personales y los adjetivos posesivos. ¿Ok? Y vean, hablando de presentar a alguien, vean, imagínense, ustedes lo van a hacer con su compañero o compañera, según sea el caso, pero ahí es en donde van a emplear muy bien los posesivos. Y aquí les comparto un ejemplo. My brother is Fernando. He's 37 years old. His favorite music is rock. His car is fast and color blue. His phone number is 225-685-689-561. Fernando is tall. His daughter is 17 years old. ¿Por qué les estoy compartiendo esto? Porque en el foro algunos me percaté que preguntan si tienen hijos. Preguntaban, do you have? Está bien, la pregunta está bien hecha. Do you have children? Muy bien, y entonces su compañero deberá responder, yes, I do. Sí tengo hijos, y hay quien ya hasta le puso, tengo 2 hijos, I have 2 sons, y les puso la edad. I have 2 sons. One is 12 years old and the other is 4 years old. Excelente. Entonces, al momento de que esa persona tenga que presentar a su compañero, debe mencionar ese dato.
Por eso es importante el uso de los posesivos, porque va a decir su hijo tiene 4 años. His son is 4 years old, etcétera. Todo todo va a ir en función a la respuesta que me dé de la pregunta que yo le hice. ¿Ok? Entonces, es importante esta parte. ¿Ok? Bueno. Describing myself and others. I can describe with different information a partir de este momento. Bueno, a partir de las sesiones que hemos trabajado, bueno, pues ya pueden describir varias actividades, varios procesos que tienen y que están relacionados con la información personal. Ok, yo a algún estudiante, a algún compañero, ya le puedo preguntar, where are you from? How do you look like? How old are you? Y entonces ese compañero ya me puede responder. I am 27 years old. I am from Pachuca, Hidalgo. I am from, etc. Esa información va siendo más de de nuestro conocimiento, de nuestro contenido, y entonces vamos dándole esa descripción. Vean, aquí lo mismo. Si voy a describirme, en mi caso, como lo hicieron en la intervención 1, ahí era colocar de manera general sus datos, name, last name, nationality. Bueno, ahí venía algún ejemplo en el que se podían basar. Algunos los en las retroalimentaciones. Si ha habido algo que se tenga que manejar, se va colocando, ¿ok? Pero vean el ejemplo. Hi, my name is Luis. My middle name is Alfredo. My last name is Mena. I am 45 years old. I'm from Mexico. My phone number is 221-985-428. I'm short. I have brown eyes. I have a mustache and beard. I use glasses. Estoy describiendo mi persona y de la misma manera ya puedo describir, ustedes ya pueden describir a una tercera persona, sea un familiar, sea un amigo, sea esa tercera persona es utilizando el verbo to be. She is Karina al momento de presentarla. Her, ahí está el uso de los posesivos. Her, ¿por qué? Porque es femenino, es singular. Her middle name is Alexandra. Her last name is Smith. She's 38 years old. She's from the United States. Her phone number is 5569810219. She is tall. She has green eyes. She has curly hair and she doesn't have moles. Entonces, ya pueden describir alguna información personal y obviamente si yo en las preguntas que le hago a mi compañero, where is your email? Si le pregunto por su email, bueno, pues ya le puedo ir dando una respuesta. Ok. Lo mismo si le pregunto por alguna rutina, porque en las preguntas observé que le preguntaban, no de manera general cuáles eran sus rutinas, pero en una pregunta vi que decía, ¿a qué hora te levantas? La pregunta está bien hecha, perfecto, ¿ok? Y entonces eso qué significa que ya puedo describir una rutina. La rutina es a la hora en que normalmente me levanto o me despierto, etcétera, ¿no? Eso va en función a la descripción en primera persona, como lo están observando, y también en una tercera persona. Le doy lectura rápidamente a esto y dice, I always wake up at 5 o'clock. Then I take a shower. After that, I usually prepare breakfast and lunch for my family.
I sometimes go to the market for food. I occasionally watch TV because I take my English classes. At 9, I talk with my family and I go to sleep at 11. What about you? Bueno, ustedes ya pueden describir sus rutinas de manera personal, incluso hasta las de una tercera persona. What about her? O what about his? Las rutinas de una tercera persona, como en este caso. She always wakes up at 7. Porque ya las pueden describir por las reglas que se usan para la tercera persona en presente simple, que son las que recientemente trabajamos en la semana pasada. Observen el ejemplo. She always wakes up at 7. Then she goes to the park for running 30 minutes. Then she usually eats toasted bread with a glass of milk. She often cleans her room and washes her clothes. In the afternoon, she works in the office receiving messages. She's a very honest and hardworking person. Y ya está descrita no solo la rutina, sino además, bueno, de manera general, dándole respuesta a las preguntas que ustedes le hagan. Ok, bueno. Nuevamente, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, asesor. Todo bien. Ok, Diana Alondra, ¿alguna duda? Sí, en el foro de integración, si todavía no nos responden la persona a quien le preguntamos, tenemos que esperar hasta que nos responda para hacer la tercera participación. Ok, yo le sugiero que espere hasta el día de hoy. Ayúdame, güey. Y si no nos preguntan tampoco. Ok. Hay, en ambos casos, hay, digamos, solución. Porque lo importante, lo más importante son sus aportaciones, sus 4 participaciones. Eso es lo más importante. Ok, ahora, en el caso de que usted ya mandó las preguntas y no le responden, en la parte superior hay unas preguntas que ya están hechas para esos casos, ¿ok? Usted hágalas o puede tomarlas de alguien más, no hay problema. Obviamente, cuando yo revise, me voy a fijar que si, por ejemplo, usted me preguntó a mí y yo ya no participé, bueno, pues, digamos que la calificación va a recaer sobre mí, no sobre usted. ¿Ok? Entonces usted toma las respuestas o le hace algunas o le hace otras preguntas, no sé, a algún otro compañero. La idea es que no se quede sin participar. Okay. Y en el caso de que nadie me preguntó, porque a veces son tantos y bueno, ya se dieron cuenta en el foro, van apareciendo nombres que a veces se pierde la secuencia. Por eso es importante que al iniciar su participación le pongan first participation. Porque ahí me voy a dar cuenta que esa fue su primera participación. Second participation, ya identifico y encuentro su segunda participación, tercera y cuarta participación. Y les decía, quien tenga más, pues ahí le va a colocar. Entonces, yo les daría, bueno, les sugiero que esperen máximo un día. Si no me responde, tomo las respuestas de otro compañero. No hay problema. Si no me preguntan, ¿ok? Porque puede ser, ¿ok? Entonces, mando mis respuestas de las preguntas que ya están en la parte superior. O sea, porque ya nos ha pasado. Ya nos pasó que en una ocasión se quedaron sin que les preguntaran o
sin que les respondieran, y por eso es que en las instrucciones ahí colocamos, en caso de que no me respondan, ¿qué debo hacer? Ah, bueno, lo siguiente. Entonces, la idea es que no se queden sin participar, sin hacer sus 4 aportaciones. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, bien. Pues vamos pasando digamos, a la parte, no sé si, a lo último, ok. Bueno, lo último son una serie de recomendaciones, tanto para el foro como para el proyecto integrador. Ok, y voy explicando. Pay attention with the length from the question in Spanish. Bueno, dentro del proyecto integrador hay una pregunta que está en español. ¿Ya la observaron? Es decir, se tiene que responder en español. ¿Y ya la recuerdan? Sí, hay una pregunta en español que dice que anotemos en media cuartilla porque es importante el inglés en lo personal, profesional y no recuerdo en qué más. Y en lo académico. Ajá. Bien, perfecto. Ahora, aquí la recomendación va en ese sentido. Lo acaba de mencionar su compañera. Siento, y bueno, les recomiendo que previo a que envíen su actividad, pues hagan sus notas en un borrador para que cumplan con la extensión. Aquí dice pay attention with the length, es decir, la extensión mínima es esa media cuartilla. ¿Ok? Mínima. Obviamente que si alguien escribe más de esa media cuartilla, pues ya no tendrá problema con esto. ¿Ok? Entonces solamente es eso, que revisen que sea la media cuartilla. Porque, bueno, he encontrado que solo me escriben un párrafo. Y un párrafo aquí este ejemplo es de 6 renglones. Entonces, obviamente, que ahí no está cumpliendo con la extensión mínima. La extensión mínima es media cuartilla. Y me parece, bueno, no sé, que sí, digamos que la respuesta sí da como para que se extienda al mínimo de media cuartilla. Pueden colocar ejemplos, pueden colocar alguna situación que ustedes conozcan, o incluso pueden hacer, pues, alguna referencia que también ustedes encuentren o localicen dentro de algún libro o dentro de la red. ¿Ok? Entonces, cuiden esa parte. ¿Sí? Y además, bueno, esa por qué se las ponemos en español, pues para que también veamos, bueno, ustedes que son los que argumentan, porque es importante en el ámbito, por ejemplo, profesional. Ah, bueno, pues van explicando lo más claramente posible esa situación. Y bueno, aquí solamente es la recomendación. Pay attention with the length, es decir, que sí sea la media cuartilla. Ujú. ¿Ok? Alma Rosa, adelante. O escucho sus comentarios si tienen alguna idea. Yo quiero preguntar al asesor sobre el audio. También en el audio tenemos que leer lo de la media cuartilla. No, No, ok, explico nuevamente. Está bien, para eso vean, dentro de las instrucciones se dice que en la grabación o en su grabación solo deben ir las preguntas. A ver, déjenme, aquí lo tengo. Acá está. Record question and answer from part B. Solo las preguntas. Y obviamente lo que ustedes respondan
de la parte B. ¿Qué quiere decir? El proyecto integrador, o sea, todo el cuestionario, está dividido en parte A, parte B, parte C y la D. La parte A es una serie de preguntas, parte B vienen más preguntas para ustedes, la parte C es lo que acabamos de mencionar sobre lo que ustedes piensan, opinan del aprendizaje del idioma inglés en lo académico, en lo laboral y en lo profesional, etcétera. Esa es la parte C, pero esa no la van a grabar, solo van a grabar las preguntas de la parte B. ¿Mm? Ahí viene cuando descarguen o cuando abran ustedes su plantilla de la actividad, ahí dice Part B. Ah, pues solo esas preguntas son las que graban, nada más, ¿ok? Ya pasó, bueno, ya sucedió ayer me enviaron una actividad en donde grabaron todo, no hay problema, no se preocupen, ¿ok? No hay ninguna situación, pero me enfoqué solamente a las de la parte B. ¿Sí me explico? Ok, gracias, asesor. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, ahí dice, retroalimento y califico su proyecto integrador una vez que lo envíen. ¿A qué voy? Hay 2 actividades para esta semana. El proyecto integrador, que es del que hemos estado hablando en las preguntas. How's your city? Where are you from? How old are you? Etcétera. Todas esas. Ahí viene. Y ese cuando ustedes lo envíen, no de inmediato, ¿verdad? Pero a la brevedad le voy a calificar y lo voy a retroalimentar. Pero dice aquí respecto al foro integrador, sí me debo esperar hasta que se concluya el tiempo, es decir, hasta el día domingo. El foro integrador lo califico hasta el día lunes. ¿Ok? Nada, bueno, específico para que alguien, por ejemplo, voy a mencionar a alguien, no sé, Mayra ya terminó sus 4 aportaciones. Y entonces a lo mejor se pregunta, ¿y por qué el maestro no me califica si ya tengo mis 4 aportaciones? Bueno, aún no, porque les decía, puede ser que ella haga una aportación más, aunque ya no la haga, me debo esperar hasta que se concluya el tiempo de su participación. ¿Y hasta cuándo concluye? Hasta el próximo domingo, 23:57, en que se va a cerrar el módulo para el foro integrador. Entonces, nada más, bueno, aunque Mayra ya haya terminado sus 4 aportaciones, el foro lo empiezo a calificar hasta el día lunes. El proyecto, si ustedes lo envían hoy, a más tardar mañana, ya está calificado. Quienes ya lo enviaron hoy, vean en su plataforma, ya tienen la calificación. Bueno, lo enviaron en la mañana. Recuerdo algunos que lo enviaron ya. No sé, a ver, por ejemplo, ¿quién ya lo envió? Me parece que Julio César ya lo envió. Ah, bueno, él ya lo envió en la mañana, ya tiene su calificación del proyecto integrador. Del foro no me debo esperar hasta que se concluya el tiempo. ¿Sale? Ok. No sé si quedó clara esta parte, digo, para que no se vayan no nos vayamos a confundir. Proyecto integrador, una vez que se envía, sí lo debo calificar, lo retroalimento y le pongo su calificación. El foro, no, en el foro hasta el día domingo que se cierre y yo empiezo a calificar el próximo lunes. Si tienen 4 participaciones, es lo mínimo, y de ahí, si tienen más, pues es mejor. Ok,
Bueno, ¿alguna duda de esto? Ninguna, asesor. Asesor. No, ok, muy bien. Y bueno, vamos cerrando. Aquí hay otra información. Vean. No extensions for week number 40. The Model 6 finishes next Sunday, 2nd June at 23:56. Bueno, normalmente, y eso fue una situación que la extensión o digamos que la posible extensión de de una actividad se dio en la semana 1, semana 2 y semana 3. Pero en esta semana, una vez que termine el día domingo, concluye el foro, ¿ok? Ya no hay extensiones. Entonces, es por eso que la sugerencia es empezar o empezamos el día lunes con nuestras participaciones en el foro. Quienes lo hicimos de esa manera, lunes, martes, miércoles nuestra tercera y mañana será nuestra cuarta aportación. Entiendo también a quienes por otras circunstancias que en la gran mayoría es por cosas laborales, familiares, a veces no podemos tener esa secuencia, pero bueno, no hay problema, ¿ok? Tienen hasta el próximo domingo y la idea es que cubran y cumplan con sus 4 aportaciones. Pero una vez que se termine el domingo, se concluye el módulo número 6. Todavía tenemos nuestra última sesión de cierre, que es el próximo viernes, como normal. Ujú, ok, pero bueno, ¿por qué les hago esta invitación o esta situación? Porque para que no en ningún momento nos atrasemos. Ujú, ok, y me parece que también se los había comentado, porque la semana que viene, para nosotros como asesores, es revisar todas otra vez las 4 aportaciones que cada uno de ustedes hizo. Imagínense, multipliquen por 4 y hay que ir calificando cada una. Entonces, es una semana para nosotros un poco pesada, ¿ok? Porque no nos debemos tardar mucho, ya que ustedes deben recibir su promedio o su nota final. Entonces, si damos, bueno, o si diéramos situaciones de extensiones, nos tendríamos que extender también más y bueno, por el calendario de la prepa en línea no se puede. Entonces, ya no hay extensiones, ¿sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo, asesor, No, asesor, todo bien. Sí, adelante, le escuchamos. ahí donde le dice en los puntos compre, ahí ¿se lo quitamos o se lo dejamos a completar? Y los puntos sucesivos. A ver, y ayúdeme, ¿en cuáles? En la actividad, donde dice de la media cuartilla, todo eso. En el inciso B y todo eso dice compre. Mm, mm, ok, a ver. Exacto, me quedé en que la media cuartilla, ujú, Sí, pues en es los demás puntos dice la pregunta y después dice a completar. ¿Se lo sí, dejamos o se lo quitamos? no, déjeselo, no hay problema. Al momento en el que un servidor vaya calificándoles, bueno, o vaya revisando su redacción, lo que ustedes opinan, pues ahí les voy poniendo, digamos Ok, que gracias. es más bien, es para que a partir de esa situación o de esa palabra ustedes ya se empiecen a hacer su redacción. Ujú. Bien, ok, Ok, pues gracias.
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Todo asesor, bien. todo bien. Bien, ok, bueno, pues me despido, pero el día próximo viernes es nuestro cierre. Y bueno, antes de que vayamos al cierre, ya no se las puse en diapositiva, pero bueno, todas las asistencias que tuvieron a estas sesiones ya están marcadas para cada uno de ustedes. Entonces, les pido que revisen, ¿ok? Que vean ahí dentro de su plataforma que ya estén los puntos, porque va a ser parte de su porcentaje por haber estado dentro de las sesiones, por haber participado en las sesiones. Ya les subí todas, excepto la de hoy. Ahorita hago cuántos estuvieron, quiénes estuvieron y la del viernes igual, quiénes estarán y voy subiendo esos porcentajes porque eso es parte ya de su calificación o va a ser parte de su calificación final. Si, por ejemplo, alguien me faltó, no sé, voy a poner un ejemplo, no sé si Alma Rosa se da cuenta que le falta una asistencia de la sesión 3, bueno, pues me manda un mensajito y me dice, maestro, yo sí estuve en la sesión 3 y bueno, ahí yo ya reviso la grabación, es decir, hago todo el protocolo y si es así, pues ya le pongo su porcentaje de la sesión 3 o de la sesión que haya sido. Ujú, ¿ok? Entonces nada más eso, les pido que revisen. Y pues ya, eso es todo. No sé si algún comentario. El día viernes es es nuestro cierre del módulo 6. Y ahí les voy a pedir, bueno, que a todos, porque eso va a ser a todos, vayan preparando pues una respuesta. Voy a poner la pregunta dentro de la invitación que hago a la sesión. Mañana publico, aunque es el mismo link, debo publicar la invitación y ahí en la invitación les voy a poner una pregunta. Es personal y de manera general, pues, ¿cómo vieron el módulo 6? Bueno, ya el día viernes trabajaremos en ello. ¿Ok? Bueno, pues si no hay más dudas, si no hay preguntas,